Sí, es lunes de balance, porque pese a que el ritmo frenético de las cosas sigue su curso, nosotros nos vamos a dar el permiso de hablar con calma de lo que ha sido este primer año de gobierno. Este episodio hablará de dos agendas muy a menudo omitidas y que a nosotros, para variar, nos parecen sumamente importantes. Por eso y porque no somos una unidad investigativa que no habla de las investigaciones o los escándalos, sino que las analiza. Nosotros analizamos las consecuencias y por eso es que no vamos a estar hablando, por ejemplo, de la multa de $80 millones que logró negociar en Estados Unidos el Grupo Aval con el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores, SEC por sus siglas en inglés. Tanto la SEC como el DOJ comprobaron que el Grupo Aval y Corficolombiana pagaron $23 millones en sobornos para que les fuera adjudicada la concesión de la Ruta del Sol 2 y ellos cotizan en bolsa, el Grupo Aval. Tras negociar con la justicia estadounidense, el Grupo Aval concertó dos multas para que no se le imputaran cargos. Multas penales, una por $40 millones con el Departamento de Justicia y una de $40 millones con la Comisión de Bolsa y Valores, que puede partirse a la mitad siempre y cuando el Grupo Aval no apele las decisiones que en Colombia tome la Superintendencia de Industria y Comercio. Vergonzoso. Vergonzoso y triste, porque es el grupo económico más fuerte del país, el supuesto orgullo del empresariado colombiano y la mula que jala la carreta y todas esas bobadas que dicen quienes defienden a ultranza el derecho de los ricos a hacer lo que se les da la gana y que eso se la pasan diciendo. Y es triste porque Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de este país, no recibe ninguna de las consecuencias y en cambio sí todos los réditos por cada ruta que hace o puente, incluso si luego se desmorona y se cae. Y encima, triste, porque este es el escándalo que le tocó afrontar a quien fuera elegido fiscal general de este país, pese a que venía de ser el abogado de cabecera de Sarmiento Angulo, con todos los conflictos de interés aún colgándole, que luego, cuando se fue, todavía estaban allí colgándole. Y este caso es el mismo durante el cual murió sorpresivamente y repentinamente su amigo, el controller Jorge Enrique Pizano, que estaba precisamente denunciando las irregularidades en el proceso de adjudicación de la Ruta del Sol 2. Triste y vergonzoso, porque encima algunos medios, no solamente los que son propiedad de Sarmiento Angulo, que ya empezaron a reportar otra cosa completamente distinta. Algunos los absolvieron, así de plano. Otros los declararon libres de investigaciones. ¡Aleluya! Porque ya quisiera cualquier persona evitarse una empapelada pagando y encima salir absuelto por el tiempo o por cualquiera de los otros medios que tienen a Néstor Humberto Martínez de opinador frecuente o a su amigo Germán Vargas Luthor de columnista. Ojalá todos contáramos con la plata suficiente para que nos absolvieran. ¿Y Odebrecht? De eso sí que no vamos a hablar, porque a ellos ya les cayeron, les cobraron, los investigaron y con eso en otros países menos entregados al poder empresarial sacaron a muchísimos políticos. Aquí en cambio no se cae nadie que lleven en la buena, porque Oscar Iván ya es que no podía seguir allí, ya lo tenían en Playa Baja. Odebrecht, socios del Grupo Aval y de Corficolombiana. Ya fue un escándalo y ya pasó. O no, porque al Grupo Aval le va a tocar pagar 80, potencialmente $60 millones de multa para evitarse cargos por corrupción en Estados Unidos. En Colombia, pero no vamos a hablar de eso, ni tampoco de la investigación presentada por Caracol Noticias que habla del apoyo en la campaña Petro en el Casanare de un narcotraficante, Juan Carlos López, alias Sobrino, y su esposa Sandra Navarro. Esto con la potencial comprobación de la presunta entrada de dineros ilícitos provenientes de López y de Navarro. Es un apoyo comprobado con imágenes de la presencia de estas personas en actos de campaña y la posible entrada de plata presuntamente untada de narcotráfico. Es una acusación grave y es producto de la unidad investigativa dirigida por Ricardo Calderón, por lo que tiene el sello de confianza de un buen periodista investigador. La respuesta de Petro fue rápida y contundente, diciendo que todo es mentira y que van a demandar pidiendo rectificación, diciendo que no hubo idas al Casanare en las fechas señaladas, que la persona de la Colombia Humana en Casanare no se llama como ellos dicen que llaman y llama calumnias a lo reportado y se espera otro escándalo. Mi propuesta frente a eso sigue siendo la misma. Calmémonos. Para usar el discurso de Petro en Sincelejo, la verdad debería ser la única defensa en estos casos, sobre todo cuando hay un sector del estalinismo petrista pidiéndole a Petro que cierre medios y que funde su propio RT, como el estilo del servicio de noticias del gobierno ruso. De verdad, cálmense, porque no tienen ni idea de lo que ustedes están pidiendo. Y hay que llegar al fondo del asunto igual. Y hay que dejar de tratar las investigaciones como si fueran opiniones, al menos las que sí son investigaciones, completas, corroboradas. Y esta
parece serlo. Entonces, por favor, no salgan a meter las manos en el fuego por nadie hasta que no haya nada. Mejor dicho, sobre todo, esperen a que se comprueben, corroboren, contrasten las publicaciones para que haya una conclusión definitiva sobre la que puedan enfurecerse o no. Y de nuevo, yo entiendo que la cosa con los medios está muy de para arriba, pero precisamente hay que recordar que quienes están mancillando el trabajo de los periodistas en nombre del modelo de negocio de los medios de comunicación quieren exactamente eso, que nada sea creíble por comprobado, sino que ustedes decidan lo que creen según lo que opinan. Otra cosa, hay que ver si tratándose de un periodista serio como Calderón, logramos saber dónde está el final de todo esto, porque lastimosamente, bajo el modelo Gaviki, ya no existen noticias completas en Colombia. Solamente existen escándalos que crecen cuando se necesita aumentar los clics y la indignación de las redes y cuando se necesita generar opinión, y que luego bajan, sea porque Vicky recibe una respuesta que no quería, del estilo de mi papá no sabía que esto estaba pasando, o la de Benedetti de pues Vicky tendría que revisar eso de los 15.000 millones, pero alguna cosa tenemos que saber, pero saber sabida, no intuida o elucubrada, inventada o leída en una cadena de WhatsApp que te mandó ese pariente. Ese que estás pensando, un hueso, ese pariente, como decir, no sé, un sobrino, pero no vamos a hablar de eso. Tampoco vamos a hablar aún de la carrera por la alcaldía de Bogotá, de los que puntean y de los que cojean, de los que suenan y de los que no. En fin, no vamos a hablar de este tarjetón de señores notabilísimos y otros que ni en su casa, que ahora compiten por ocupar el Palacio de Líbano y heredar el saco de Kung Fu Panda y una pelea eterna con la ciudadanía y también con el gobierno nacional, cualquiera que sea, por temas que todo el mundo cree que son nuevos, pero que son viejísimos, los mismos temas de siempre. Para empezar, la seguridad. La percepción crece cada vez que nos acercamos a elecciones de una inseguridad acechante. Y este país siempre está en campaña, entonces estamos volviéndonos locos. Pero que la percepción aumente no quiere decir que esta ciudad sea más segura de lo que se piensa, porque eso tampoco se sabe. Es decir, la gente tiene razón cuando dice que la ciudad es insegura, pero al tiempo estamos siendo sometidos a un influjo excesivo de imágenes de atracos y riñas y asesinatos que aumenta cada vez que se acerca el momento de ir a las urnas, solo para que luego podamos ver a los candidatos discutir sobre la primera línea, como si se tratara del Tren de Aragua o del Clan del Golfo. Entonces, de pronto, el tema en un comienzo no era la seguridad, sino pasar simplemente a estigmatizar a cada persona que protestó y a cada persona que se organizó para defenderse del ESMAD y la policía en el paro de 2021, cosa que nunca nadie debió haber hecho, es decir, temer a la policía. Lo mismo que el otro tema eterno, que es la movilidad. Y hay mucha tela por cortar, y ahí ya no aplican la llorada por la percepción, porque eso está calculado y Bogotá es la ciudad más congestionada del mundo. El problema es que hay un montón de contratos amarrados como el Transmilenio innecesario por la 68, que debería ser una línea del metro, pero que ya es un trancón de horas, y muchas promesas incumplidas también como el tranvía por la séptima, que se volvió una cosa semisostenible, semiambiental, medio buses, medio no buses, muy del centro, full del verde. Hay cosas para mostrar, obviamente, como las bicicletas que ante la imposibilidad de hacerse públicas son compartidas, que son buenas si se las aprende a usar. Y hay carriles para bicicletas, pero una ciudad que no tiene soluciones visibles y creíbles en transporte público tiende a volcarse a los vehículos particulares, y de eso sí que estamos llenos, de carros y de motos, enjambres de carros y de motos, haciendo trancón y tirando humo ante la falta de otras opciones, pero todo se va a volver el tema del metro. El metro y el petro. Porque el presidente, en su obsesión por cumplir promesas que hizo en su campaña a la alcaldía en 2011, anda desesperado por meter las manos en el berracómetro, y yo creo que tiene la razón, pero creo también que es posible que no le sirva de nada tener la razón y la gente acabe por pedir metro elevado siempre que haya metro. Y para eso se está recrudeciendo el carácter plebiscitario de estas elecciones regionales, especialmente estas de Bogotá. Y ojo, que eso nunca sale bien, porque son muchos los temas, muchas las cosas que valdría la pena conservar y observar, y muchas las ideas y posibilidades. Y cuando se convierte en una elección en la que la gente está simplemente opinando sobre una persona en especial y su desempeño en otro puesto, todo se va a ir al carajo, como nos lo demostró Argentina. Porque allá en Argentina el precandidato más votado a la presidencia fue el libertario ultraderechista Javier Milei, un tipo que quiere acabar con mucho de lo que se ha construido en materia de educación pública, justicia social, justicia de género, políticas culturales y asistencia a la gente más vulnerable, porque cree que el mercado se regula solo y que el mercado lo soluciona todo. Y por ahí derecho es negacionista del cambio climático en tiempos en los que los incendios en Hawái y en California y en Oregón, y la sequía en Uruguay, que está ahí al lado de Argentina, y la cumbre amazónica para frenar la deforestación deberían darnos una pista, pero no.
Ni siquiera los mecanismos estructurales de educación de la infancia temprana están sirviendo porque Milei, aparte de todas estas cosas de fondo que tendrían que ser suficientes, se ve como un villano de película de niños. No entiendo cómo alguien que vio televisión o películas en su vida ve a esta persona o a Donald Trump, a quien Milei tanto admira, y piensa, hombre, esto sí es una opción viable para mi país, porque nosotros acá hemos tenido algunos villanos. Pero el que ganó, el villano era un villano de película para adultos, que se veía como un tipo serio, una persona funcional, ¿no? Como, uy, así con la camiseta y ay, recitando poemas, pero bueno, en fin. Entonces, en medio del shock, la gente trata de explicar por qué pasan estas cosas, por qué eligen a estos candidatos, por qué es que los dinosaurios siguen votándole al meteorito y llega el argumento de la bronca. Es decir, los argentinos están furiosos porque están en una elección plebiscitaria para ver si aprueban o desaprueban al peronismo que se ha visto inútil, al mismo tiempo víctima y victimario, colgando de la figura de una sola persona posible e inviable, que es Cristina Fernández de Kirchner, de quien incluso cuelga de mala manera el presidente Alberto Fernández. Y entonces la gente está tan furiosa, parece, que están dispuestos a mandar todo al carajo, como cuando votaron fascistas para el segundo proceso constitucional chileno. Y yo solo creo que nos estamos volviendo locos y a veces pareciera que en reversa, porque kilómetros al norte de Argentina, en el Ecuador, el asesinato del candidato, experiodista y líder sindical Fernando Villavicencio prendió todas las alarmas de un país que está a puertas de una elección presidencial. Una serie de bandas criminales transnacionales están metidas en toda Sudamérica y Ecuador está en Sudamérica y están metiéndose en las elecciones y la gente está capturada, está secuestrada por el crimen, y a quienes capturaron por este asesinato son 6 colombianos. Y entonces el flashback del flashback del flashback y todo está mal en estas elecciones, porque nosotros ya tuvimos un país en donde asesinaban precandidatos y candidatos. Entonces, de las elecciones y de la locura en Ecuador y en Argentina no vamos a hablar. Y tampoco vamos a hablar de gente que sí nos cae bien y que tiene verdadera favorabilidad popular, como la selección femenina de fútbol mayores, que fue eliminada por Inglaterra en cuartos de final del Mundial, que aún se disputa en Australia y Nueva Zelanda. Una tristeza, pero al tiempo una alegría, la de ver una selección Colombia que lucha hasta el final, que se está partiendo el lomo por conseguir una victoria, incluso frente a Inglaterra, que ya nos ha visto llorar 3 veces, en Francia 98, en Rusia 2018 y ahora en Australia, Nueva Zelanda 2023. Sea lo que sea, las jugadoras colombianas no son unas pechofríos, y ese apoyo que debería continuar, el agradecimiento a Catalina Pérez, a Ramos, Carabalí, Arias, Vanegas, Guzmán, Montoya, Durango, Espina, Chacón, Santos, Cata Ulme, a Linda Caicedo, a Mayra, a Ivonne Chacón, a Restrepo, a Sepúlveda y a todas las que ahora se me están olvidando, debería extenderse también a las vetadas como Yoreli Rincón y a Natalia Gaitán, y además crecer y perdurar. Debería reconcentrarse y convertirse en clamor popular para que sus principales antagonistas, que no son otros que los directivos, salgan de sus puestos y podamos tener una directiva decente en el fútbol colombiano. Ellos son los que han bloqueado una liga decente de duración completa, sueldos justos, condiciones laborales justas, un técnico ambicioso y a la altura del talento de sus jugadoras, una infraestructura que le haga justicia al nivel del potencial que tenemos y que esta gente quiere echar a perder, o que está dispuesta a echar a perder en nombre de sus intereses y de nadie más. Y claro, yo sé que el gobierno no puede intervenir en la DIMAYOR o a la federación, porque eso querría decir que nos sacan de la FIFA, y sé que son empresas privadas que pueden nombrar a quien se les dé la gana, pero el gobierno, lejos de querer bloquearlos, les ha ofrecido plata para hacer una liga con todas las de la ley. Y no hablo de este gobierno, fue el gobierno Duque el que empezó poniendo la plata y la voluntad, y los directivos simplemente no se les dio la gana porque les da pereza, porque necesitan los votos de quienes dirigen los equipos, y a los equipos les da pereza o les cuesta plata, o mejor dicho, ahí está la plata y está el talento y está en todos lados, menos en los escritorios. Así que fuera allá, y las jugadoras tuvieron que enfrentar y pudieron hacerle buen partido, independientemente del resultado, a una selección inglesa que tiene seguridad alimentaria, una liga completa de todo el año, sueldos, contratos, segunda división, cuidado desde la adolescencia a las jugadoras, la posibilidad de una carrera real como jugadoras en un equipo, y por eso deberíamos apoyarlas siempre, pero no es suficiente. Tenemos que exigir que mejoren las condiciones en que las mujeres juegan al fútbol profesional en este país, que ni siquiera deja a la gente ser feliz, porque además hoy la noticia fue que el hermano de Yorelín Carabalí, defensa central de la selección, fue asesinado en un bar en Cali. Es una noticia extrafutbolística, es un dolor que todos vivimos, pero cuando uno ve sufrir a la gente que admira, como a Yorelín, siente ese dolor como propio. Si no, hoy es un buen día para empezar.
E igual no vamos a hablar de eso, ni vamos a hablar del otro gran bastión de nuestro estado de opinión, el fiscal general Francisco Barbosa, que había salido a decir que el ELN estaba amenazando su vida, lo cual es grave y debe ser prevenido, pero que no ha entregado pruebas de lo que afirma, y cuando el ELN salió a negar que eso fuera así y la gente le dijo al fiscal que eso era mentira, de lo cual, repito, no tenemos pruebas tampoco, salió Barbosa a decir que él nunca había visto que el ELN se atribuyera a crímenes. Esto, si fuera tu tío o mi tío, alguna persona al azar, random o X, sería cualquier anécdota, pero estamos hablando del fiscal general de la Nación, que a menudo se pinta como la persona más preparada y que prometió la mejor fiscalía de la historia y no entiende ni siquiera eso. Es decir, el man no estaba acá, ni en los 80s, ni en los 90s, ni en los 2000, ni en los 2010 o hace 2 años o nunca. Nunca estuvo acá, porque siguiendo un código de las guerrillas de origen político, básicamente el ELN se atribuye todas las cosas que ha hecho. Hay mentiras, obviamente, y hay omisiones, y por eso es importante, de nuevo, que se proteja la vida de Francisco Barbosa. Pero a ver, esto además importa porque es que el ELN también negó estar detrás del millonario robo de Ecopetrol, que de repente quedó a la deriva, en el olvido de la opinión, en la ola de la trasola de la trastienda de los escándalos, y que debería revisarse también con el ELN, porque es que esté o no dentro del escándalo nuevo, definitivamente está dentro de las cuentas viejas de la pérdida de petróleo de Ecopetrol, y esto debe ser solucionado e investigado, porque de malas nos toca hacer frente a todas las noticias al tiempo. Finalmente esto es Colombia, a todas toca investigarlas, cuestionarlas, preguntarles, contrapreguntarles, corroborarlas y vivirlas, chuparnos completas, ojalá resolverlas y algún día haber justicia, pero no es la naturaleza de este programa. A nosotros nos gustan las cosas que duran un poco más, y por eso en mi terquedad vamos a hacer un tercer episodio de balance del primer año de gobierno Petro, porque es mucho lo que hay que hacer, y precisamente en ese camino vamos a hablar de 2 frentes en los que queda muchísimo por hacer. 2 ministerios cojos que representan sectores y agendas que llevaron a Petro al poder. Primero, el sector cultura, que hasta ahora, después de meses de interinidad, tiene por fin un ministro que ha sido bien recibido, pero que hasta ahora va a empezar. ¿Qué hay para hacer? ¿Cómo puede evaluarse el paso fugaz de Patricia Ariza, la interinidad de Guillermo Zorro? Y por el otro lado, están las agendas de inclusión social que van por muchos lados, pero afectan especialmente a mujeres y poblaciones racializadas. ¿Qué está pasando con el Ministerio de la Igualdad? ¿Por qué aún no hay paridad? ¿Qué pasó con los derechos sexuales y reproductivos en el PND? Hoy seguimos con nuestro hashtag, el primer año de Petro. Ya volvemos el lunes.